Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo webinario de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos con el apoyo del Laboratorio Casasco. Estamos muy contentos de cómo salió el primer webinario, pese a las cuestiones técnicas que tuvimos en un principio, pero después de una excelente la doctora Laura Daoud. Así que hoy vamos a tener otro disertante excelente. Voy a pasarles a contar cómo vamos a hacer las preguntas. Las preguntas van por chat. Todos van a estar muteados, ¿sí? Y les voy a pedir que por ahí apaguen las cámaras mientras esté la presentación del doctor Alasia, y después, si quieren, mientras él contesta las preguntas, nos podemos volver a mirar todos, pero las preguntas las va a hacer el moderador, que es el doctor Jorge Duraume, a quien voy a presentar ahora, y recuerden que pongan el nombre nombre en seco, nombre y apellido para saber quiénes están. Las clases van a estar colgadas, voy a dar un par de avisos. Las clases van a estar colgadas tanto en el canal de la asociación como en el canal de Casasco. Van a las vamos a colgar seguramente a partir de la semana que viene, las que ya se dieron y las otras después. Y los que quieran un certificado que tenga que ver con la aprobación del curso, porque son 4 webinarios, tienen que estar presentes en los 4 webinarios y responder después 4 preguntas de cada webinario que se les van a mandar cuando finalicemos todos los webinarios, ¿sí? No es que se va a mandar después de cada webinario, sino cuando terminemos todo. Van a tener que tener aprobadas el 75% de cada webinario y con eso le damos un certificado de aprobación. Sí pueden tener certificado de asistencia, que eso se los podemos dar a los que realmente asistieron a la presentación ahora. Bueno, creo que ya estamos. Si hay alguna pregunta me la hacen por chat y yo les voy contestando. Alguna pregunta de la organización más que nada y del operativo. Y lo presento al doctor Jorge Duraume, que es médico, es especialista en cuidados paliativos y medicina interna, y es el jefe de cuidados paliativos del Servicio de Cuidados Paliativos del Sanatorio Güemes, y miembro de la comisión directiva actual de la asociación. Así que bueno, bienvenido Jorge, bienvenidos todos, y ahí los dejo. Muchas gracias, Peri. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la segunda clase de este ciclo de curso introductorio de dolor y síntomas psiquiátricos en cuidados paliativos. Para esta disertación nos acompaña el doctor Alejandro Alasia. Bienvenido, Alejandro. Gusto, placer. De familia, está recertificado en medicina paliativa, es especialista en cuidados paliativos, certificado por el Colegio de Médicos, es director médico del Hospice Mar del Plata, es médico del servicio de dolor del hospital privado de la comunidad de la misma ciudad, es integrante del equipo de cuidados continuos de la HPC, y el tema que nos va a traer hoy es adyuvantes en dolor, cómo y cuándo utilizarlos. Así que, bueno, Alejandro, adelante, tu presentación. Gracias. Bueno, gracias, Peri, gracias a la asociación, gracias a todos por la invitación. Quería remarcar un poquito, básicamente, en este tema que es muy amplio, pero que a veces se hace difícil tocar en nuestra temática, es tratar de remarcar y darle el rol que deberíamos darle en torno a una dimensión que muchas veces es mucho más amplia en nuestros pacientes, en el cual el dolor forma parte de otros síntomas complejos que hace el sufrimiento, ya sea cómo pueden llegar a vivenciar una multiplicidad de cosas que hace que sea una dimensión mucho mayor, ¿no? Y que tanto la experiencia negativa de atravesar una situación en final de vida para el paciente y su familia, muchas veces sumada a situaciones de soledad o aislamiento que estamos viviendo hoy en día, hace mucho más difícil la experiencia dolorosa, ¿no? Entrado este tema, me gustaría hablar un poquito de lo que es la fisiopatología, porque muchas de las herramientas farmacológicas que vamos a utilizar tienen que ver con la explicación un poco de la fisiopatología del dolor, ¿no? Sabemos que hay diferentes modelos que van a condicionar una respuesta a los analgésicos de acuerdo al tipo de dolor, ¿no? Sabemos que el dolor nociceptivo es el más fácil de ser controlado, a diferencia del neuropático, de otros dolores que tengan
un poquito más de implicancia de amplificadores o mecanismos de sensibilización central que hace un poco más difícil el manejo del dolor. Entonces, empezamos con las fibras de primer orden, las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son las fibras mielinizadas o levemente mielinizadas, y las amielinizadas fibras C, que terminan con cierta estructura receptorial que van a formar el nociceptor para mandar información hasta el asta dorsal y de ahí hacia los centros superiores. Sabemos que la sensibilización periférica y esa hiperalgesia primaria que se va a formar en torno a diferentes mecanismos que pueden llegar a sensibilizar, ya sea presión, tacto, estímulos químicos o de temperatura, o los mismos receptores polimodales, van a transducir esta información y la van a transmitir hasta hasta las células de primer orden, que son las que se ubican en la lámina 2 del asta dorsal. De esto ascienden hacia centros superiores, y lo más importante es que hay dos centros cruciales de modulación a nivel espinal y cortical, donde la noradrenalina es el principal neurotransmisor involucrado en esta inhibición descendente para intervenir un poquito en ese mensaje que va hacia arriba, ¿no? Y cómo lo modulamos. Y saber que las intervenciones placebos intervienen también a este nivel, y que 1/3 de la población fuertemente tiene la capacidad de ser, tiene esta vía tonificada, ¿no? Y otro de los centros a nivel del piso del cuarto ventrículo, es decir, la sustancia gris periacueductal o ciertos núcleos ventrales mediales del mesencéfalo, están las células ricas que inhiben a través de los opioides también la nocicepción. Entonces, cuando esta información perdura en el tiempo y la modulación a nivel del asta o de los centros superiores falla en poder controlar, empiezan a desencadenarse mecanismos hiperalgésicos que empiezan a automatizar la señal dolorosa, y eso tiene que ver con la inclusión del sistema glial, que es lo que va a llevar a la neuroplasticidad y a este desbalance en modulación aferente y las vías inhibidoras, ¿no? Entonces, es probable que el dolor neuropático o el dolor óseo tengan una mayor facilidad para desencadenar estos mecanismos de facilitación del dolor, ¿no es cierto? Entonces tenemos los nociceptores que van a transducir, transmiten hasta el asta dorsal, y de ahí hacia los centros superiores, hacia el tálamo y a la corteza, para hacerse descriptiva y darle la experiencia del componente afectivo que se da cuando se involucra al tálamo, ¿no? Entonces, tanto a nivel de la corteza prefrontal o de la cíngula y de los núcleos, es donde mayor interviene en la modulación descendente, y eso es lo que hablaremos un poquito con las medicaciones, ¿no? Entonces, el modelo de los pasos que siempre se resalta es cómo la nocicepción, a través de los pasos que hablamos, se hace perceptibles, y de esa manera terminamos con la expresión, que es lo que vamos a trabajar con la evaluación multidimensional y todas las variables que ya conocemos, ¿no? Hablando un poquito de los adyuvantes, lo que sabemos es que con el transcurso de los años la definición de adyuvantes ha ido cambiando. Y lo que en un primer momento, en el 86, la Organización Mundial de la Salud, cuando describe los pasos de la escalera analgésica, los describe como medicaciones para aliviar los miedos y la ansiedad, terminan diferenciándose posteriormente en coanalgésicos y drogas adyuvantes. Coanalgésicos, los anticonvulsivantes o antidepresivos que participan en el dolor, o las drogas adyuvantes para tratar los síntomas acompañantes. Y se la define como una droga que se agrega a otra droga para ayudar a su acción, y es la definición
en la que todos conocemos. Es un grupo heterogéneo, muy diverso de fármacos, que no tienen una indicación para el dolor, pero que participan en el mensaje, participan en ciertas condiciones dolorosas. ¿Sí? Hay algunos autores consideran que simplemente son analgésicos y que como son indicados como primera línea en algunos síndromes dolorosos como la neuralgia posherpética o la polineuropatía diabética, sin la necesidad de la inclusión de un opioide, deberían llamarse analgésicos per se, ¿no? Es un poco más discutida esta definición. Hay muchísimas clasificaciones de los analgésicos o de los adyuvantes. Básicamente, el más conocido es basado en la intensidad, que es la de la escalera analgésica, basado en la eficacia clínica, que es un poco lo que vamos a charlar un poco, basada en la terapéutica y en los mecanismos con estas variantes de estos autores. Entonces, simplemente vamos a nombrarlas a todas para que sepan que existen, pero no para interiorizarse mucho en ellos, pero la más conocida es la escalera analgésica, tanto en la versión del 86 como en el 2014, en la cual simplemente los dividen en opioides débiles fuertes, con analgésicos y adyuvantes, basado en la eficacia. Cuando se basa en la eficacia, y es lo que vamos a hablar como adyuvantes para cáncer, simplemente los divide en adyuvantes multipropósito, que son una serie de fármacos que han servido para diferentes síndromes dolorosos, adyuvantes para el dolor neuropático, para el dolor óseo o para la obstrucción intestinal. ¿Sí? Basado en el mecanismo de Marchand, esta clasificación se basa en el mecanismo ya sea nociceptivo o neuropático y en el mecanismo en el cual se produce y los ejemplos, ¿no? A mí me gusta mucho esta basada en el objetivo molecular de cada fármaco, es la de Costigan y Wolf, donde habla un poco desde la periferia hacia los centros superiores, ¿no? Desde la sensibilización central, como a través de los receptores, acá falta la lidocaína, pero como los receptores TRPP1, a través de la capsaicina, de las descargas ectópicas a través de los receptores voltaje dependiente de sodio, para el dolor mantenido por el simpático, la sensibilización central o la inhibición reducida o la transmisión incrementada, ¿no? Basado en la taxonomía, el grupo francés describe entre los antinociceptivos, los antiperalgésicos, los que modulan a nivel descendente, los que modulan a través de la transmisión y de la sensibilización periférica, el modelo, la antinocicepción y modulación descendente, es decir, como mecanismo mixto, y otros. ¿Sí? Vamos a tratar de tocar un poco el tema de algunas medicaciones basadas en esta clasificación, que es la que van a encontrar en la mayoría de la bibliografía, sobre todo en cuidados paliativos, y habla de los adyuvantes como multipropósito, dolor neuropático, dolor óseo, obstrucción intestinal. Como ya saben, la gran mayoría de los adyuvantes está basado en lo que es el dolor neuropático, ¿no? Entonces, como multipropósito, tenemos todos estos. Como dolor neuropático, vamos a hablar algunos de cada grupo, sobre todo lo que más evidencia tiene para el uso de lo que hacemos en la práctica diaria. Y vamos a hacer la distinción de que la gran limitación que tenemos a la hora de investigar y de poder extrapolar los datos que suceden del modelo neuropático no oncológico es que justamente hay poca publicación en cáncer sobre adyuvantes. Y el 80% de los datos de los fármacos viene del modelo de dolor de neuropatía diabética o de neuralgia posherpética. Hay pocos estudios cabeza a cabeza que puedan estudiar una droga respecto a la otra, y la gran mayoría de las estimaciones de eficacia se basan a través de estimaciones indirectas, como es el número necesario a tratar o el número necesario a dañar. Esto muchas veces los estudios cuando
cuando los evaluamos, tienen una gran limitación en la validez externa para aplicarlo en nuestro contexto. Pero sí existen recomendaciones que cuando los utilizamos en cáncer para dolor, tenemos que siempre optimizar el opioide, porque salvo la neuralgia inducida por quimioterapia, poco dolor neuropático en cáncer no se debe a un dolor mixto o al componente nociceptivo asociado al componente neuropático. Entonces, como primera medida, salvo esto que le digo, o que estemos asegurados que el dolor neuropático es no relacionado al cáncer, optimizar el opioide. Basarse la selección en el mecanismo fisiopatológico que está desencadenando el dolor para poder ser más preciso, evitar el uso de varios adyuvantes juntos al momento de iniciar, titular de abajo hacia arriba, y evaluar si realmente sirve y si no suspenderlo, ¿no? En algunos pacientes muy limitados, la asociación de múltiples adyuvantes juntos pueden ofrecer un beneficio importante, ¿no? ¿Qué saber respecto a algunos modelos de dolor mixto y neuropático por cáncer? La gran mayoría es la plexopatía braquial o lumbopélvica, la neuropatía inducida por quimioterapia, las metástasis leptomeningias, el dolor postmastectomía, postcirugía o las enteritis como mecanismos mixtos. Bueno, los corticoides, si bien son ampliamente y globalmente utilizados, tenemos poca bibliografía, tenemos poca evidencia, o la evidencia sobre la efectividad es débil, y la gran mayoría, la mitad de la evidencia que sustenta el uso de corticoides para dolor, data de un estudio del 85. Pero en recomendación de expertos, el uso de los corticoides para dolor, ya sea nociceptivo, somático, visceral o neuropático, es ampliamente utilizado. La evidencia sobre qué opioide, qué dosis y qué duración es poco clara. La gran mayoría de recomendación de expertos recomiendan entre 8 y 16 miligramos de dexametasona a razón de usar entre 10 a 15 días como máximo. Hay más evidencia a favor del uso para astenia, anorexia y caquexia, dosis altas para la compresión medular y después descender a 24 miligramos también, tiempo hasta ir titulando y viendo los efectos de acuerdo a la aparición de sintomatología neurológica en todo caso. En la gran mayoría de los artículos recomiendan, sobre todo en los anglosajones, recomiendan la dexametasona como corticoide con mayor potencia y menor efecto mineral o corticoide, y las indicaciones básicamente, estas son algunas, ¿no? Otro grupo que es la que sustenta la gran mayoría de la evidencia para dolor neuropático, cáncer y no cáncer, son los antidepresivos tricíclicos, los duales y escaso para los inhibidores de la recaptación de serotonina, básicamente. La elección, cuándo usar uno, cuándo usar los tricíclicos, básicamente, y los duales, tienen que ver sobre todo con las comorbilidades. El efecto analgésico se va a dar independientemente del estado del humor, de la depresión, si tiene depresión o no tiene depresión el paciente. Y las principales guías, ya sea la ASCO, la europea, la canadiense, la recomiendan como recomendación A al uso de antidepresivos tricíclicos o duales para el dolor neuropático por cáncer. La Organización Mundial de la Salud recomienda como recomendación C ni a favor ni en contra para el uso de esto debido a la evidencia sigue siendo escasa, sobre todo en cáncer. El principal efecto analgésico por el cual los antidepresivos actúan es por mejorar la biodisponibilidad de las monoaminas a través de las vías descendentes moduladoras, ¿no? Ya sea a nivel central o del asta dorsal. El efecto serotoninérgico o dopaminérgico poco participa en el dolor. Hay algunos estudios en el cual los IRS exclusivos
o el bupropión participan como efecto analgésico. La principal evidencia se ha dado con estas drogas: amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, venlafaxina. Con los antidepresivos tricíclicos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Es que son drogas sucias, utilizan una multiplicidad de mecanismos para bloquear receptores, para dar el efecto analgésico y también los efectos adversos. Los efectos analgésicos con la amitriptilina se recomienda no por encima de los 75 miligramos y empezar siempre con dosis muy bajitas, ir despacio, ¿no? Entonces, potenciar el efecto de la inhibición de la recaptación de dopamina, el efecto anticolinérgico y antihistaminérgico, a través de inhibición de ciertas prostaglandinas y efectos muy similares mediados por opioides, reducir la sustancia P, bloquear canales de sodio, de calcio y antagonizar levemente el NMDA, son algunas de las actividades que se les atribuye a los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que hay que tener mucha precaución en pacientes de más de 65 años, cardiópatas con enfermedad coronaria, con hipertensión, con arritmia, con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática benigna, o en el consumo de alcohol. La gran mayoría de las publicaciones para los antidepresivos tricíclicos tienen un NNT un poquito más pequeño que los antidepresivos duales. NNT es el número necesario para tratar, para reducir en un 50% la intensidad del dolor. Es decir, yo debo tratar a 3 pacientes para encontrar efecto analgésico positivo. Y tiene un NNT, un NND, un número necesario para dañar bastante alto, cerca de 15-20 para la amitriptilina, ¿sí? Como efecto adverso, digo la amitriptilina porque es el fármaco que más se ha estudiado para dolor neuropático en modelo no cáncer y cáncer, ¿no? Entonces, boca seca, constipación, somnolencia, hiponatremia que comparte con todos los antidepresivos, ganancia de peso, disfunción sexual, riesgo de convulsión, que se da cuando se asocian los IRS, se asocia con otros IRS, saber que se metaboliza en el hígado a través de la citocromo P450 y su enzima 2D6, y que con estos medicamentos puede aumentar el efecto sedativo. Saber que puede prolongar el intervalo QT, saber que con el metilfenidato se reduce su acción, no el del metilfenidato, sino el de la amitriptilina, y que cuando los combinamos con domperidona o Reliberan se inhibe el efecto prokinético de estas drogas. Básicamente, la amitriptilina tiene un buen perfil de recaptación de noradrenalina, pero también de serotonina, tiene un fuerte efecto de sedación y de hipotensión ortostática, a diferencia de la nortriptilina, la usamos poco, pero no sé por qué la usamos poco, y a diferencia de la duloxetina, que tiene buena recaptación de noradrenalina, serotonina, pero con un perfil de efectos adversos menos. Algunos más serios, pero menores. La mayor droga utilizada estudiada ha sido la amitriptilina, fíjense, 2.4 el beneficio, hasta 20 del NNT, pocos datos de otras drogas. ¿Cómo titulamos la amitriptilina? Lo ideal es empezar de acuerdo a la fragilidad del paciente con la menor dosis, que puede llegar a ser 10, puede llegar a ser 5, hay una presentación de 10 miligramos, o puede ser la mitad de 25, 12,5, a la noche siempre, y se va evaluando la respuesta y se va subiendo en el transcurso de una semana. Saber que por efecto antihistamínico el paciente va a tener sedación, por eso se usa en combinación con ese paciente que presenta dolor y dificultad para dormir, o que no puede dormir por el dolor, y el efecto analgésico aparece después del segundo día. ¿Qué saber de los antidepresivos nuevos o los antidepresivos duales? La mayor evidencia es con la duloxetina lejos, con la venlafaxina, con el bupropión,
hay poca evidencia, pero el uso del bupropión en pacientes con dolor neuropático con cáncer suelen asociárselo a que, como los pacientes con cáncer suelen tener un poco más de astenia, un poco más de somnolencia, por el uso de otras medicaciones, el bupropión suele ser un activador y generar un poco más de beneficio para la astenia. Es indicación como primera línea del dolor neuropático por cáncer, más aún si el paciente tiene depresión, son mucho mejor tolerados que los antidepresivos tricíclicos. Lo que hay que saber es que es primera línea en dolor neuropático inducido por quimioterapia a una dosis entre 60 y 120. Los efectos adversos son náuseas, disfunción sexual, somnolencia. El nerviosismo, cefalea y riesgo de convulsión se ha visto principalmente con bupropión, y estas drogas no prolongan el intervalo QT. Saber que hay que ajustarlos a falla renal, hepática y en hipertensión. Saber que los pacientes fumadores que tengan una inducción fuerte de la isoenzima 1A2 pueden reducir hasta el 50% de las concentraciones plasmáticas de duloxetina, y hay un riesgo aumentado de sangrados con el uso de naproxeno y de hiponatremia con los diuréticos. ¿Cómo usamos la duloxetina? ¿Cómo usamos la venlafaxina? Empezamos con 30 miligramos una vez al día, a la mañana o a la noche, y a la semana se duplica y se va evaluando el efecto. Entre 60 y 120 es el efecto que uno busca para inhibir la vía descendente por inhibición de la recaptación de noradrenalina. Lo mismo con la venlafaxina, empieza con 37,5 y se sube a 75 a la semana y se busca un efecto mayor a 150 miligramos. El otro grupo que se lleva toda la evidencia para dolor neuropático por cáncer son los anticonvulsivantes, y es también la primera indicación número 1 para dolor neuropático por cáncer en pacientes que no tienen depresión ni neuropatía inducida por quimioterapia. Es recomendada por la ASCO, la ESMO, son, digamos, la Asociación Europea de Oncología Médica, y la ASCO es la Asociación de Oncología Americana. Lo mismo sucede como con los antidepresivos. La Organización Mundial de la Salud no recomienda ni a favor ni en contra el uso de los anticonvulsivantes para dolor neuropático, debido a la evidencia limitada. ¿Cómo actúan? Actúan a través de los canales voltaje dependientes de calcio de las vías nerviosas en todo el haz, sobre todo inhibiendo a nivel postsináptico la despolarización. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los anticonvulsivantes? Es que al no metabolizarse en el hígado, tienen un efecto, un riesgo de interacciones mucho menor que los antidepresivos. Ahora, no deja de llamar la atención, o se ha generado una alerta sobre la combinación tanto de pregabalina como de gabapentin con opioides a dosis elevadas de gabapentin y de pregabalina, por el riesgo aumentado de mortalidad o de muertes por sobredosis. Es por eso que la FDA en 2020 dispone como a ciertas... abre el estudio de vigilancia para estudiar sobre todo este riesgo aumentado de presión respiratoria, sobre todo en personas de edad avanzada. Debe ajustarse también en enfermedad renal crónica, y los efectos adversos son mareos, somnolencia, una sensación de nube mental que refieren muchos. El edema y la ganancia de peso a veces es compartido con los dos. ¿Cuál es la principal diferencia entre el gabapentin y la pregabalina, que a veces decimos cuál usamos? La principal diferencia es farmacocinética. El gabapentin lo que necesita para ser absorbido a nivel intestinal, ingresar al sistema nervioso central, es un transportador saturable que a partir de 1800 cambia su cinética y deja de ser lineal, es decir,
la biodisponibilidad después de los 1800 es mucho menor que a una dosis más baja. Por lo tanto, tiene un techo farmacocinético que no lo tiene la pregabalina. Es decir, la pregabalina con 75 o 600 miligramos, la biodisponibilidad es el 90% y hace más fácil la titulación. La pregabalina, a su vez, es hidrosoluble, las cápsulas se pueden disolver en agua y se pueden ingerir con agua o con una jeringuita para los pacientes que tienen mayor dificultad para tragar las cápsulas, ¿no? Como decíamos entonces, la farmacocinética de la pregabalina es lineal y favorece la dosificación, y hay pocos estudios comparativos. El de MISRA es uno que compara la efectividad ya sea de la amitriptilina con el gabapentin y la pregabalina. Este es un estudio randomizado que no ha quedado claro cómo se han randomizado los pacientes, pero son 120 pacientes en los cuales se le dieron a 30 pacientes a 30 amitriptilina, 30 gabapentin, 30 pregabalina y 30 placebo, y las tres drogas han mostrado efectividad en el alivio del dolor neuropático por cáncer. En pregabalina lo que se vio es un efecto ahorrador de opioides mayor que en el resto. ¿Cómo se titula? Entre 25, 50 y 75 miligramos, duplicándola a las 72 horas y escalando hasta 150 y 300 al cabo de 1 o 2 semanas. Lo mismo que el gabapentin, se arranca con 300 miligramos por día, se puede subir a 600 miligramos a las 72 horas y así 1800 en el transcurso de 1 o 2 semanas. ¿Qué pasa con el resto de los anticonvulsivantes en el uso del dolor neuropático? Hay muy poca evidencia. No hay evidencia que sustente el uso en dolor oncológico. La carbamazepina es una de las drogas más viejas que se ha estudiado mucho en el modelo del dolor a delta, en neuralgia del trigémino, y la oxcarbazepina es la droga, que la prodroga es la carbamazepina, y termina teniendo un mejor perfil de efectos adversos, ¿no? Pero no hay evidencia respecto al uso de estas drogas en dolor oncológico, pero sí se sugiere utilizar una prueba si el uso de los antidepresivos o los gabapentinoides no ha ofrecido beneficio. Sabemos con la carbamazepina tiene una fuerte interacción con la citocromo P450 y la leucopenia como síntoma de efecto adverso serio, y con el resto no hay mucho que podamos ofrecer. Con respecto a los adyuvantes tópicos, tenemos básicamente la lidocaína y la capsaicina. No tenemos disponibles en Argentina tanto el parche lidocaína del 5% para dolor regional post-toracotomía o post-mastectomía o dolor localizado para neuralgia posherpética. Pero sí muchas asociaciones la recomiendan debido a que es segura y tiene pocos efectos adversos, ¿no? La capsaicina actúa a nivel de unos receptores que involucran a la sensibilización periférica, hacen vaciar a esos nociceptores de la sustancia P y agotan la sustancia P para desensibilizar el efecto periférico que provocan, ¿no? Hay una crema disponible a esta concentración o parches al 8%. Lo que se ha observado es, digamos, la capsaicina a esta concentración, la aplicación debe hacerse mucho más frecuente y los efectos adversos por irritación son importantes. El efecto doloroso de la capsaicina al 8% muchas veces obliga a utilizar parches de lidocaína para la colocación previa o al uso de internación para colocar analgésicos reglados, porque
el dolor en algunos pacientes es importante, pero los efectos duraderos de hasta 4, 5, 6 meses descriptos son importantes. Hacia el cabo tiene un número necesario para tratar alto y para dañar bajo, ¿no? Pero bueno, los nombro porque están en la bibliografía. Los bloqueadores de los canales de sodio, es interesante la lidocaína como modelo para algunos síndromes dolorosos en donde la sensibilización central a veces obliga a buscar alguna alternativa diferente, sobre todo en los pacientes internados o ambulatorios, hospital de día. Usamos a veces la lidocaína como una medicación para inhibir la transmisión periférica y central. Se puede administrar también a nivel tópica, y ¿qué es lo que sabemos? Que bloquea la despolarización, trabaja sobre la inhibición de los canales de sodio, aumentando el umbral de despolarización y inhibiendo toda la transmisión desde la periferia hasta el centro superior. En infusiones perioperatorias tiene un efecto anticitoquinas a través de la interleucina 6, 8 y 1, el cual ha ofrecido mejoría para el dolor perioperatorio. Hay poca evidencia para su uso en cáncer. Hay 2 revisiones interesantes que disponen una seguridad acerca de su uso en cáncer sin tener que realizar electrocardiogramas de control ni previos para eso. Tiene 2 efectos adversos principales, tanto neurológicos como cardiológicos. Los neurológicos aparecen siempre antes, y es una manera de identificar los efectos adversos antes de determinar mayor dosis. Tanto a nivel periférico, desensibilizan toda la vía hasta la asta dorsal, o a través de mecanismos de reducción de la hiperalgesia y la alodinia mecánica a través de las vías centrales. Los antagonistas del NMDA no tenemos mucho. Sabemos que la ketamina es algo que se usa muchas veces cuando el paciente expuesto a altas dosis de opioide o al uso crónico de opioides puede llegar a provocar modificaciones moleculares en este receptor hiperalgésico y facilitar vías. Es el modelo quizás más llamativo e interesante para el uso de la sensibilización y ahorrar opioides, ¿no? Y mejora cuando los estados o la hiperalgesia es importante en el síndrome doloroso, ¿no? Se usa obviamente para estados de sensibilización central. A esta dosis es una dosis segura como para provocar alivio del dolor, ¿sí? Hay poca evidencia, pocos estudios metodológicamente adecuados para poder decir o hacer alguna recomendación acerca de su uso. Se puede usar vía oral, subcutánea, endovenosa, como bursts, como cargas de ketamina, en la cual se usan en infusiones breves como cargas entre 50 y 100 y se van incrementando en el transcurso de 2 a 5 días sin superar los 500 miligramos día. A esta dosis como carga y esta dosis como infusión continua es la que se recomienda, con poco perfil de efectos adversos. Muchos agregan haloperidol o midazolam como efecto para contrarrestar los efectos simpático-miméticos, muchos no los usan. Saber que también se utiliza por vía oral, y en esta combinación magistral está descrita para el uso de la neuropatía inducida por quimioterapia. Los opioides a largo plazo van a modificar estructuralmente las vías hiperalgésicas y facilitar síndromes dolorosos en el cual la inhibición con ketamina o inhibidores específicos del NMDA, que no tenemos mucho, es efectivo.
¿Qué es lo que sabemos del cannabis y de los cannabinoides? Es, bueno, no mucho en relación al dolor como adyuvante para el dolor por cáncer. Sabemos que hay sintéticos aprobados, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. El nabiximol es una combinación de THC y CBD, y está aprobado como adyuvante para el dolor refractario y para la espasticidad. El dronabinol está aprobado por la FDA para el uso de las náuseas por quimioterapia. El nabilone para la estimulación del apetito. El Epidiolex ha sido recientemente aprobado para las epilepsias refractarias, y los cannabinoides que derivan de derivación natural del cannabis, lo que sabemos es poco, y su uso en cuidados paliativos, al no tener un mercado en el cual podamos evaluar la eficacia, porque no hay estudios, porque no podemos determinar que el cannabis medicinal pueda ser aplicado en este rol. Lamentablemente terminan utilizándose para casos refractarios a otros adyuvantes. Sabemos que tiene un fuerte metabolismo hepático y hay que tener precaución con, sobre todo, inhibidores de 3 a 4, en pacientes con psicosis o hipertensión no controlada, enfermedad coronaria reciente, anticoagulados, o algunos pacientes con inmunoterapia no se aconseja. ¿Qué es lo que dicen los expertos en base al uso de los adyuvantes? Bueno, el grupo del estudio del dolor neuropático de la IAS, tanto en el 2007 como en el 2015, recomienda como primera línea los gabapentinoides, antidepresivos y la lidocaína tópica. La NCCN recomienda, como la gran mayoría, los antidepresivos, los anticonvulsivantes. La ESMO, la Guía Europea de Oncología Médica, recomienda la terapia combinada de opioides y antidepresivos y anticonvulsivantes. La ASCO agrega la duloxetina como primera línea para dolor neuropático inducido por quimioterapia, y la Organización Mundial de la Salud ni a favor ni en contra del uso. Entonces, lo que sabemos es que el estudio del dolor neuropático de la IAS recomienda los 4 criterios, es decir, una distribución plausible neuroanatómica con una historia que sugiera lesión o enfermedad a través del sistema somatosensorial. Con estos criterios 1 y 2 tenemos un dolor neuropático posible, que si lo confirmamos con el examen físico a través de los signos positivos o negativos, alodinia, hiperalgesia, anestesia, disestesia, podemos tener un dolor neuropático probable. Y si lo comprobamos con algún test que determine, como una tomografía, una resonancia, el compromiso del sistema neurosensorial, podemos decir que el dolor neuropático es definitivo. Para el dolor neuropático relacionado al cáncer, la combinación de opioides y adyuvantes, y gabapentinoides y antidepresivos. ¿Qué tenemos para el uso de adyuvantes para dolor neuropático? Bueno, no tenemos muchos datos nuevos. Lo que sabemos es que la terapia específica, como la radioterapia, los AINES, corticoides y los modificadores del metabolismo óseo, es lo que usamos, los agentes y los radiofármacos. Los agentes modificadores son el bifosfonato y el denosumab, los dos con cierta variación y matiz en cómo funcionan, pero van a tratar de reconstruir este desbalance que hay entre la formación y entre este desbalance entre los osteoclastos y los osteoblastos, y van a revertir un poquito ese desbalance. Entonces, saber que el denosumab es superior para prevenir eventos, pero no es costo efectivo debido al precio. La única indicación que quizás podría hacerse la salvedad es la insuficiencia renal, de elegir uno u otro. Lo que sí sabemos es que, utilizados como parte del tratamiento de la metástasis ósea, producen una menor variación en el uso de los opioides, es decir, el paciente se han mantenido más tiempo en un escalón 2 y con una menor interferencia de hasta 3 meses
en la aparición de dolor severo o eventos relacionados a la columna, ¿sí? Lo que más usamos o lo que las guías fundamentalmente utilizan es el ácido zoledrónico y el denosumab. La diferencia es que uno se puede usar vía subcutánea y también han mostrado eficacia dándolos hasta con una diferencia de 3 meses y no de todos los meses como se hacía antes. Como recomendación A es tener una evaluación dental previa por el riesgo de la osteonecrosis de mandíbula que pueden llegar a provocar en estos pacientes, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que recomienda la ESMO? Es que en las metástasis óseas no complicadas, sin dolor óseo, desde el momento 0 empezar con denosumab o bifosfonatos, y con dolor óseo los adyuvantes, el denosumab, los bifosfonatos y radioterapia hipofraccionada de 8 centigrays como dosis única, y si el dolor recurre, nuevamente intentar otros 8 centigray, a diferencia de los 5 o 10 sesiones que muchas veces vemos en la práctica. Y para metástasis óseas complicadas con compresión medular, bueno, corticoides a dosis de 50 a 100 y de 24, ir reduciendo de acuerdo a la respuesta, y la radioterapia y la cirugía en determinados pacientes. Y para los eventos relacionados a la columna, sobre todo en cáncer de próstata, se utilizan los radiofármacos y los bifosfonatos y el denosumab, ¿sí? Bueno, eso es todo. No sé si está Jorge. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Muy buena la clase. ¿Querés dejar de compartir pantallas? Jorge, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente tu presentación. Muy, muy nutrida de muchísimos elementos muy útiles también. Bueno, vamos a abrir ahora entonces un espacio para todos aquellos que quieran hacer preguntas. Las vamos a hacer vía chat. Vayan escribiendo las preguntas en el chat y se las vamos a transmitir a Alejandro para que las pueda ir contestando una por una. Tenemos una para iniciar, que ya viene escrito mientras Alejandro daba su charla. Vamos a leerla. A ver, Alejandro, paciente 80 años con discopatías a nivel lumbosacro que comprometen el canal, prefiere no poder dormir por el dolor. ¿Qué le indicaría? Ya estuvo este paciente con pregabalina y pasó por todos los AINES. Bueno, es un problema. Los pacientes con una ventana terapéutica muy pequeña, el uso de los adyuvantes, ¿no? Lo que hay que evaluar ahí es hasta qué dosis se ha intentado subir la pregabalina y evaluar en todo caso el uso de algún antidepresivo, ¿no? Como duloxetina, para determinar si sirve o no, ¿no? Si el paciente tiene esa condición solamente no oncológica, trataría de no agregar opioides, pero también iría titulando de acuerdo a la respuesta, ¿no? No sé cuánto se pudo subir la pregabalina, ¿no? Y paracetamol, obviamente, no esperando un beneficio importante, pero sí como parte del tratamiento, ¿no? Gracias, Alejandro. Te voy a leer no sé si quedó contestada la pregunta a quien la haya hecho. Te voy a leer una segunda pregunta que tenemos acá. Doctora Lacia, según su casuística, ¿qué tan frecuente es encontrar síntomas de confusión en pacientes añosos en tratamientos con tramadol? Acá comenta que, que se vio obligado a retirarlo en varias ocasiones de sus pacientes. Y quería conocer tu opinión, Alejandro. El uso del tramadol en los pacientes, ya sean añosos o no, tienen que ser titulados muy de abajo hacia arriba, porque primero tienen un efecto inicial que producen muchas náuseas, y si yo empiezo en una persona más de 65 años con 25 cada 8, 50 cada 8, probablemente
esté con muchos síntomas de somnolencia, vómitos, y sea bastante intolerable. Y es una droga que tiene la particularidad de ser muy agonista, inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina, o sea, tiene un componente teórico bastante interesante para este tipo de dolor, pero a veces la titulación hay que hacerse muy lenta. Lo que generalmente hacemos es empezar con gotas y vamos subiendo de dosis muy bajas, es decirte 10 miligramos, y vamos subiendo al cabo de las 24 o 48 horas. Lo que necesitamos con el tramadol es que más o menos en la gran mayoría, después de la cuarta vida media, es decir, después de 24 o 48 horas, yo ya puedo seguir subiendo la dosis. Y voy subiendo hasta encontrarme con el efecto deseado o toparme con el efecto indeseado. Y en base a eso vamos evaluando si seguimos o no seguimos. Pero 80 años es probable que tenga también mucha dificultad con la gran mayoría de los adyuvantes también, ¿no? Entonces, no usaría mitriptilina, ¿sí? Molecularmente, químicamente, la mitriptilina y el tramadol tienen son muy similares, y es probable que tengan un efecto indeseado a dosis muy bajita, o tengan efectos deseados a dosis muy bajitas también. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Te transmito otra pregunta. Dice, Alejandro, ¿podrías aclarar la interacción entre pregabalina y opioides en cuanto a efectos adversos? Este fue un estudio poblacional que se hizo, no se diferenció en cáncer, no cáncer, simplemente todos los pacientes que habían fallecido por el uso de opioides, se vio qué factores por multivariables tenían relación para determinar el riesgo con otras cosas, ¿no? Entonces, se vio que con el gabapentin a dosis de más de 1800 o con la pregabalina a dosis de más de 300, los pacientes tenían más riesgos a morirse. La explicación es el efecto sedativo sobre el centro respiratorio, producir depresión respiratoria en pacientes añosos y frágiles, y esa es la principal interacción, no a nivel de citocromo P450. Lo que hay que tener precaución es eso. Muchos de los estudios son difíciles de extrapolarlo en nuestra práctica acerca de la dosis que utilizan, ¿no? Pero es probable que nosotros no usemos más de 150 miligramos, 300 miligramos de pregabalina. Hay modelos en los estudios que a veces parece que es impracticable tener un paciente con 600 miligramos de pregabalina mucho tiempo, ¿no? Perfecto, muy clara la respuesta. Te transmito otra inquietud de Mónica Papalardo. Dice, buprenorfina, ¿podría ser útil por cierto efecto sobre el dolor neuropático? Mira, no hay evidencia de que la buprenorfina que ningún opioide tenga mejor perfil sobre un dolor que otro, ¿no? Es decir, si bien el modelo de la metadona, del tapentadol, del levorfanol, de la buprenorfina, del tramadol, podrían tener por este efecto de inhibición de otros receptores, podrían tener un efecto, pero no se ha comprobado a nivel estudios de que sean para que podamos elegirlo para eso. Sí, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Es, bueno, este paciente tiene un componente neuropático, usamos más metadona que morfina, ¿no? Pero no deja de ser simplemente desde el modelo teórico que de la efectividad en los estudios. Perfecto, Alejandro. Hay una pregunta más. Dice, en paciente con metástasis óseas y dolor sin compresión, ¿comenzarías un tratamiento con dexametasona a dosis baja asociado a otros analgésicos? En realidad, empezar el corticoide a dosis baja no tiene sentido. Es siempre mejor empezar a dosis altas, e ir bajando y utilizarlo así como va a ser un caballito de batalla que vamos a tener en la recorrida del paciente oncológico, en el cual usar de a poquito y a la semana, si no sirve, le subo un poco, no tiene sentido. Es mejor darle
de golpe, 8-16 miligramos, 40-80 de metprednisona, y lo bajamos rápidamente en 2 o 3 días, y al cabo de una semana, 10 días, lo desaparecemos. Es mucho más efectivo para el dolor utilizado así que ir como de a poquito. Perfecto, creo que quedó bien clara la respuesta. Otra pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de la combinación de duloxetina junto con pregabalina en este tipo de pacientes? Entiendo que se refiere a pacientes con dolor oncológico, ¿no? Es lo que determinan las guías, ¿no? Es decir, vos podés elegir uno u otro, y si no funcionaron los podés combinar, ¿sí? Es decir, empezás con pregabalina si el paciente no tiene depresión, o empezás con duloxetina si el paciente tiene depresión, y si el dolor persiste, bueno, agregás pregabalina. Son modelos totalmente combinables, totalmente combinables. Muy bien. Acá hay una pregunta sobre adyuvantes que por ahí no se habló, pero que es interesante. Dice, ¿qué laxante es mejor usar cuando usamos opioides? Y a veces antidepresivos también. Bien. ¿Querés hablar sobre ese tema? Sí, sí. Lo que más ha funcionado, o lo que más sirve como laxante en pacientes con constipación inducida por opioides, son los laxantes de contacto, ¿no? Es decir, el bisacodilo, el picosulfato, y en general, lamentablemente, son muy malos los laxantes. Y tenemos que combinar, y lo que vamos a usar es una combinación de un osmótico, como el lactulón, o el Varex, y algún laxante de contacto, ¿no? Es decir, como el bisacodilo o el picosulfato. El picosulfato parece ser un poquito más irritante, puede producir un poco más de cólicos que el bisacodilo, y los osmóticos, el lactulón, como esa base de azúcar, puede producir un poco más de distensión, flatulencias, pero en general la combinación termina siendo casi en la gran mayoría de los pacientes, porque utilizar a veces uno solo, en el modelo del paciente paliativo oncológico, ¿no? A veces la combinación es y hay que convencerlo de que hay que utilizarlo de manera preventiva, porque si yo espero 3 días que se constipó, hasta que ya el lactulón demora 48 horas en hacer efecto. El bisacodilo y el picosulfato, un par de horas ya hacen efecto. Pero si yo demoro en utilizarlos, ya tengo que ir con la maniobra manual, el enema, y ya llegó tarde. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí vamos con otra pregunta. Dice, ¿qué le parece el uso de la medicación en primera dosis? Utilizar una dosis doble. Imagino que está hablando de cuando se inicia algún fármaco. O dosis de ataque para aumentar la concentración del medicamento en sangre. Hablamos puntualmente de los anticonvulsivantes, creo que me parece que va enfocado, ¿no? En realidad, si el paciente es añoso y es frágil, yo no empezaría con más de 100 miligramos de gabapentin, o no empezaría con más de 25 miligramos de pregabalina. En todo caso, a las 24 horas la pregabalina de 25 la puedo llevar a 50, y al tercer día lo puedo llegar a 75, escalándolo más rápido. Y el gabapentin de 100 miligramos en un día, 200 miligramos el segundo día, 300 miligramos en el tercer día, o si tengo un paciente que siento que se la va a bancar, arranco con 300 el primer día, 600 el segundo, 900 el tercero. Pero ese modelo muchas veces lo que se hace en pacientes que están dializados, el gabapentin lo que hacen es, después que termina la diálisis, se le da 300 o 600 miligramos de gabapentin, no se usa gabapentin en el transcurso de los días interdiálisis, y después se hace eso. Pero si no lo he visto usado de esa manera. Correcto. Gracias, Alejandro. Esta pregunta es muy interesante. Dice, ¿en qué momento usás ketamina vía oral y en qué dosis la usarías? No he usado nunca ketamina oral. En realidad,
lo que dicen es que deberías empezar con 10 miligramos cada 8 horas y ir subiendo de acuerdo a la respuesta. Y lo utilizaría en un paciente que viene utilizando opioides durante mucho tiempo. Los opioides lo que van a generar es un mecanismo de WINAP donde empiece a haber una mayor señalización por intervención del receptor NMDA. Entonces, utilizaría en ese sentido. Pero tiene una mala biodisponibilidad oral, la ketamina, y no se sabe su uso a largo plazo, si sirve o no sirve. Sí me parece interesante el preparado magistral con baclofeno y amitriptilina para la neuropatía inducida por quimioterapia. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más? A ver. Yo te hago una pregunta, Alejandro. ¿Vos qué nos recomendás en el caso o en la situación de hiperalgesia por opioides? ¿O qué le recomendarías a este montón de gente que está escuchando esta clase magistral? ¿Qué podemos hacer en esa situación que es bastante más habitual de lo que pensamos? Bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es rotar el opioide. Eso, ante eso no tenemos mucha más evidencia superior para recomendar, ¿no? Es decir, rotar el opioide y ya con eso la hiperalgesia va a mejorar en un 50% o más. Si a su vez no tengo muchos opioides para rotar, tengo solamente morfina, y el paciente depende de la vía endovenosa, y bueno, le hago una carga de lidocaína y le hago una inducción de lidocaína a las 24 horas, o utilizo ketamina también en carga y voy evaluando la respuesta. Pero eso es en el modelo del paciente internado, en una unidad en el cual tengas una supervisión especializada. Pero básicamente rotar el opioide. Perfecto, excelente y muy clara la respuesta. Te paso otra pregunta. Paciente de 90 años con artrosis avanzada. ¿Cuál sería la mejor manera de iniciar un tratamiento para el dolor crónico? ¿Artrosis avanzada de qué? ¿De rodilla, de cadera? Bueno, No aclara, pero tal vez sería lo más básicamente frecuente. empezaría con paracetamol, empezaría con dosis muy bajita de tramadol, iría subiendo, y todas las medidas no farmacológicas, ¿no? Todo lo que es el manejo, si es de la rodilla, el uso del bastón, crioterapia, fisioterapia para fortalecer otros puntos, evaluar si hay puntos gatillos que puedan estar aumentando un poco disminuyendo esa articulación, y puntos gatillos con un poquito de lidocaína a veces suele mejorar. Es decir, está claro que el enfoque en el paciente más frágil es multimodal, y destinar solamente el uso del fármaco, sobre todo en dolor no oncológico, es muy limitado, ¿no? Es insuficiente esa mirada. Perfecto. Acá alguien vuelve sobre el tema. Vos recién comentaste la lidocaína en el caso de la hiperalgesia por opioides. Entonces preguntan, bueno, ¿cuántos miligramos de lidocaína se usan en ese caso? ¿Cómo dosificás? Bueno, la lidocaína, el 2% sin epinefrina, uno lo que hace son 15 mililitros en 250 centímetros cúbicos y hace una carga a 200 mililitros hora, ¿no? Es decir, le hago esa carga, y si ofreció respuesta, le duplico la dosis y se la paso en 24 horas, ¿no? En una carga de 24 horas. Perfecto. Esa dosis es más o menos entre 1 y 2 miligramos kilo. Pero básicamente, la lidocaína, el 2% sin epinefrina, 15 mililitros, y eso se pasa en una carga en 1 hora. Lo que hay que estar atento con la carga de lidocaína es que el paciente puede tener un poquito de somnolencia inicial, puede tener un poquito de parestesia peribucal, una sensación así de estar como con más sueño. En ese momento es importante detener la carga, retrasar durante 5 o 10 minutos y después volver a iniciar la carga. Eso se puede aplicar en un hospital de día,
hay pacientes que van y todos los días pueden llegar a ser una carga para dolores neuropáticos refractarios, de difícil manejo, a veces haciendo 5 días mejora muchísimo el perfil a largo plazo. Interesante experiencia esa. Acá hay otra pregunta muy interesante también. Dice, conducta ante emesis de todo tipo de opioides débiles y fuertes, a pesar de tratamiento preventivo con metoclopramida. Hay que ver un poco la dosis de la metoclopramida, ¿no? Pero muchas veces caemos en darle 10 miligramos cada 8 horas y termina siendo insuficiente. Si el paciente no tiene síntomas de acaticia, hay que darle al Reliberan, ¿no? Las guías MAX la recomiendan como primera línea para el tratamiento de las náuseas crónicas, ya sea por cáncer o por opioides. Sumarle ondansetron a esos pacientes terminan constipando y muchas veces, si no es por quimioterapia, por radioterapia, yo trato de no utilizar los centrones justamente por eso, ¿no? Porque sumado al opioide le ofrecen una constipación que es muy difícil. Entonces, Reliberan a dosis de 10 miligramos cada 4 horas termina siendo una buena asociación. A veces el uso de corticoides también tiene un efecto de mejorar las náuseas, sobre todo si podemos evidenciar un componente de citoquinas, ¿no? Es muy común que el paciente tenga un estado inflamatorio producto de la enfermedad avanzada y a veces los corticoides no solo mejoran las TEN y la sensación de bienestar global, sino las náuseas mejoran muchísimo, ¿no? Perfecto, excelente. Acá hay una pregunta más. Dice, en el síndrome del miembro fantasma, ¿con qué droga inicias el tratamiento? De acuerdo a esto que les decía, dolor neuropático lo puedo utilizar ya sea con anticonvulsivantes o de acuerdo a la fragilidad con antidepresivos tricíclicos o antidepresivos duales. Y a veces carga de lidocaína. ¿Sí? Y si no funciona, bueno, agregamos opioides como tercer línea, ¿no? Pero no dejaría de ser un dolor neuropático para utilizar el modelo de los antidepresivos, anticonvulsivantes, antidepresivos si el dolor neuropático está asociado a depresión, o anticonvulsivantes si no. Si el paciente tiene riesgos de interacción, trato de usar los anticonvulsivantes. Si el paciente tiene más de 65 años, comorbilidades, trato de no usar los tricíclicos. Pero muchas veces utilizar dosis muy bajitas de amitriptilina, 5 miligramos, el paciente anda muy bien, por más que sea 70 años. Ya los 65, 70 años que veíamos antes ya no son los de ahora, los pacientes están a veces mucho mejor en todo sentido, físicamente, funcionalmente, y la sobrevida en cáncer está aumentando mucho y tenemos que a veces extender tratamientos lo mayor posible. Gracias, Alejandro. Preguntan, ozonoterapia en la fibromialgia. No sé, ni idea. Sé que por una cuestión de radicales libres y todo eso mejoraría, pero no tengo experiencia. Te mentiría si supiese el mecanismo fisiopatológico en cómo actúa. Ninguna experiencia. Está bien, está clarísimo. Dolor inducido por quimioterapia, ¿qué utilizarías? ¿La neuropatía inducida por quimioterapia? Entiendo que se refiere a neuropatía, ¿no? Que es lo más frecuente. Sí. Bueno, el 80% es provocado por el oxaliplatino, ¿no? Entonces, para ese modelo la duloxetina anda muy bien. La venlafaxina tiene algunos estudios que en un primer momento mostraron que andaba muy bien y después no los ha corroborado. La venlafaxina para el flash por radioterapia o por el cáncer de mama, producto por la alteración hormonal, mejora con la venlafaxina,
pero básicamente para el modelo de dolor neuropático por quimioterapia, la duloxetina, primera línea, en casi todas las guías. Perfecto. Los trabajos que hay sobre el uso de pregabalina intratratamiento de quimioterapia no han sido muy fructíferos en ese aspecto. Se ha intentado, pero no ha sido muy favorecedor para los pacientes. ¿Tuviste experiencia con ese tipo de pacientes o en esas situaciones? No, pero los uso y voy evaluando un poco de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, a esta fragilidad de pacientes que tenemos, y en base a eso trato de utilizar uno u otro. Creo que la gran mayoría vamos a estar en pregabalina, gabapentin, duloxetina, amitriptilina, la gran mayoría eso. Después, para dolores neuropáticos más refractarios, es probable que combinaciones de estas terapias endovenosas, creo que la ketamina tiene un rol en el cual hay que aprovecharlo, la lidocaína me parece que es quizás una droga interesante, vieja, que hay muchos reportes de casos que es muy eficaz, pero que probablemente no estemos pegándole en la metodología de estudio que deberíamos hacer para sacarle el provecho, ¿no? Pero básicamente en cáncer, lo primero es, como decía, optimizar el analgésico opioide y agregar estas medicaciones que tienen un rol moderado a débil como alivio del dolor. Básicamente al opioide no le van a ganar, pero sí pueden ayudarnos a ahorrar un poquito de opioides o evitar este fenómeno de uso crónico y posibilidad de generar estados hiperalgésicos en los opioides, que es lo que queremos todo el tiempo evitar. Gracias, Alejandro. Mira, acá vuelven con una pregunta de un tema que ya trataste, pero bueno, parece interesante y la gente está preguntando, mira, ¿podría repetir cómo es la combinación magistral triple de ketamina y cuándo se usa especialmente, en qué situación especialmente utilizarías ketamina? Digamos, el preparado magistral se hace en un gel. Se hace en un gel de combinación de amitriptilina, ketamina y baclofeno. Ese preparado magistral se aplica ya sea sobre las manos o sobre los pies para el dolor del alodiño de la hiperalgesia que provoca. Excelente, creo que quedó aclarado. A ver, sí. La dosis es, no recuerdo bien, pero creo que son 10 miligramos de ketamina, 30 miligramos de baclofeno y 50 de amitriptilina. Si quieren se las busco y después se las paso, pero esa es la dosis que recomienda la guía GADO del uso del dolor, del tratamiento del dolor por cáncer, el doctor Alfonso de España, que es una persona reconocida de la Universidad de Madrid. Ale, igualmente una pregunta. Para eso igual necesitan una farmacia, digamos, alguien que haga... Es un preparado magistral. O sea que no es tan fácil tampoco por ahí, sí. No es fácil conseguir la ketamina, en un momento se conseguía más fácil, ahora si no es hospitalario no se consigue, entonces lo mismo nos pasa con la lidocaína, en apósitos, en parches es difícil, no se consigue, y a veces hay alternativas que agregándole DSMO, que es una medicación que permite aumentar la permeabilidad a nivel de la piel, el uso de la lidocaína con amitriptilina favorece la absorción, pero también tengo poco dato de la dosis de cuál es. Pero lo puedo conseguir, el jefe de servicio, el doctor Villagra, digamos, tiene mucha experiencia en dolor no oncológico y estas presentaciones, estos preparados magistrales los uso y sé que he usado la ketamina, así que es algo que lo podemos conseguir fácil. Gracias, Alejandro. Acá preguntan por el uso de la mirtazapina. ¿Tenés experiencia? Con la mirtazapina
a mí me gusta mucho la mirtazapina en el sentido de que tiene también un componente multireceptor interesante, no tanto para dolor, pero sí para mejorar un poquito el apetito y el sueño y como efecto antidepresivo. La mirtazapina a dosis más bajas produce más sueño, por lo tanto, si empezamos, el comprimido tiene 30, si empezamos con un cuarto del comprimido, el paciente duerme mucho más que si le damos un comprimido digamos, un comprimido entero. De hecho, por encima de los 15 miligramos, el efecto para el sueño desaparece y empieza a haber quizás más efecto para la depresión, ¿no? Pero si uno no le quiere errar, arranca con 15 miligramos, medio comprimido a la noche, ahí va a mejorar el sueño, las náuseas y puede haber un poquito de apetito. Quizás sea débil como antidepresivo a esa dosis y de acuerdo al perfil de síntomas que tenemos, elegimos un poquito en qué dosis nos vamos a quedar. Si vamos a subir a 30 y priorizar el efecto antidepresivo, nos quedamos en 15 para que tenga un efecto para el sueño y para el apetito. En el síndrome mano-pie, producido por la capecitabina, ¿qué analgésico recomendás usar? Bueno, ese es el mismo modelo de dolor neuropático inducido por quimioterapia. También, duloxetina. Si el paciente se tolera un antidepresivo tricíclico, amitriptilina, y si no, gabapentin y pregabalina, pero es más para el modelo de antidepresivos que para anticonvulsivantes. Y una última pregunta acá abajo de todo dice, ¿cuál es la medicación que recomienda para una persona mayor de 80 años en el caso de la inducción del sueño para dormir? Bueno, la amitriptilina, la mirtazapina es una droga que a veces usamos un poco de acuerdo al perfil, hablando en pacientes por ahí en el cual uno busca aprovechar el efecto de ciertas drogas para evitar la polifarmacia, y de acuerdo al efecto que uno busca, utilizar una droga que pueda tener varios receptores. Si no, digamos, si la mirtazapina no, trato de usar lorazepam, que tiene una vida media corta, pero trato de, en pacientes con cáncer, que no sean expuestos si no lo han sido a las benzodiazepinas, y tratar de evitar el uso de benzodiazepinas en pacientes con cáncer. Porque, como ustedes saben, digamos, el uso de los opioides asociado a benzodiazepinas aumenta también la mortalidad hasta en 8 veces, la posibilidad de sedación o de depresión respiratoria por el uso combinado. Entonces, uno trata de no usar benzodiazepinas. La mirtazapina es una. Ya la olanzapina hay que hacer una evaluación un poquito más precisa de si es un paciente para agregarle neurolépticos o no, pero básicamente la mirtazapina, la duloxetina podrían ser medicaciones que ayudarían, pero buscando algo más. No usaría esos antidepresivos solamente para mejorar el sueño. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Peli, si te parece, vamos cerrando la charla de hoy. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ale, la verdad que en el chat tenés todos como, después le dije a Roxana y a las chicas que guardemos los chats y se los pasamos a los presentadores porque hay todas alabas para vos y aleluyas, todas excelentes, muchísimas gracias. La verdad que te contestaste todo porque sí. Un genio. La clase pasada estuvieron más tímidos, así que Laurita Daúd estuvo menos charlatana, pero esta vez fue una cosa, así que bueno, quedaron algunas preguntas, pero están todos así como muy entusiasmados en el chat y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. No sé, Jorge, ¿alguna otra cosa más? No, agradecerle a Alejandro y bueno, y a todos los que participaron de la charla de hoy, que son un montón. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora. Exactamente. Así que bueno, los vemos el jueves. Las clases van a estar en los canales, por todos los que preguntaron, en la asociación y en Casasco. Después les pasamos el link por mail. Y las preguntas para
digamos, aprobar el curso, van a estar siempre al final de todo, digamos, vamos a mandar todas juntas, ¿sí? Así que queden tranquilos con eso. Bueno, todos te saludan, Ale, así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Ale. Gracias. Un abrazo. Un placer.